Gracia y paz a todos ustedes. Hoy día continuamos las enseñanzas, continuamos con el libro de Romanos capítulo 1 y hoy nos toca los versículos 18, desde el 18 hasta el 32. Ya hemos visto que en los primeros 17 versículos de Romanos, Pablo ha introducido su tema y ha declarado brevemente algunos de los puntos principales. Ahora pues afronta otra cuestión principal. La pregunta sería, ¿por qué necesitan los hombres el Evangelio? La respuesta, de manera breve, es que sin él todos están perdidos. Oramos. Amantísimo Dios, gracias Padre por este día en el cual nos brinda la oportunidad para seguir dando tus enseñanzas, tu palabra, amantísimo Dios. Ya hemos enseñado sobre el Evangelio, ya hemos enseñado también sobre Romanos, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 17, y hoy continuamos la siguiente enseñanza, amado Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, que sea usted, amantísimo Dios, quien abra la mente de los oyentes y que también nos dé esa transformación de vida cada día. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver hoy día desde los versículos 18 hasta el 32. Versículo por versículo, predicación expositiva. Aquí en la cual no hay lugar para la manipulación, no hay lugar para el engaño. Bueno, entonces veremos hoy la condenación, ¿no? Que todos estamos condenados desde aquí, desde el versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20, vamos a ver sobre la condenación, la necesidad universal de la justicia de parte de Dios, ¿no? Entonces Pablo, tras introducir la justicia que proviene de Dios en el versículo 17 de este capítulo, Pablo presenta evidencias irrefutables de la pecaminosidad del ser humano y también subraya la necesidad imperiosa que tiene de esta justicia, la cual solo Dios puede proveer y transmitir. La persona, el ser humano, para ser salvo, solamente tiene que haber intervención divina, no hay otro medio, no hay otra forma más de que el ser humano sea salvo. Entonces, acá Pablo presenta el caso de Dios contra la persona pagana, contra la persona inmoral, ¿no? En lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿no? La persona pagana, la persona inmoral, es decir, los gentiles. Y luego ya más adelante, la siguiente clase veremos ya el caso de la persona que Dios tiene, ¿no? Que Dios es contra la persona religiosa, moralista en apariencia. Ya lo veremos desde el capítulo 2. Bueno, entonces comenzamos hoy día con el versículo 18, la revelación del conocimiento, ¿no? Dice el versículo 18, bueno, leo siempre la nueva traducción viviente, que es una buena versión. Dice el versículo 18, nueva traducción viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Y el estudio así después con la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera dice en el 18, la ira de Dios es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. La ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la raza humana, y la raza humana merece la ira de Dios. No debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa en su carácter. Y surge la pregunta, ¿pero de qué somos salvos? Primero y más que todo, somos salvos de la ira de Dios, la cual merecemos justamente. En esta porción de la carta de Pablo, la meta de Pablo no es el proclamar la buena nueva, el evangelio, sino demostrar la necesidad absoluta de la buena nueva de salvación de la justa ira de Dios. Entonces, la ira de Dios
no se revela en el Evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. El pecado, tanto el angelical como el humano, ha ofendido la santidad y la justicia de Dios. El pecado es una ofensa al carácter santo y justo de Dios, que no puede quedar impune, ¿no? Y el único refugio que nos libra de la ira de Dios es estando en Cristo. Continuamos, dice la Biblia, se revela desde el cielo. Vimos que en el Evangelio, ¿no?, se revela la justicia de Dios para salvación, en el versículo 17. Pero fuera del Evangelio se revela solo la ira de Dios. La expresión desde el cielo sugiere la soberanía de Dios. El Dios del cielo es también soberano sobre la tierra. Vamos a ver acá algunos textos, ¿no? En el pasado, por ejemplo, se revelaron la ira y el odio de Dios respecto al pecado mediante el diluvio, y también ahí, en Sodoma y Gomorra. En la actualidad, Dios manifiesta su ira al entregar al perverso, al impío, a la impureza sexual y a pasiones vergonzosas, ¿no? Eso ya lo veremos acá en estos versículos del 24 para adelante. Entonces vemos ahí en la actualidad Dios manifiesta su ira al entregar al perverso, a la impureza sexual, a las pasiones vergonzosas, y al llevar a la ruina y a la muerte a todo el que lo desobedece. En el futuro Dios manifestará su ira contra los impíos de este mundo mediante una gran tribulación. Lo veremos eso en Apocalipsis. Finalmente Dios manifestará su ira mediante el castigo eterno para los que no ponen la fe en la obra de su Hijo y tampoco se arrepienten. Mis estimados oyentes, vean, la revelación más gráfica de la ira y el odio santo de Dios en contra del pecado se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo en la cruz. Esto lo digo pues para algunos que dicen Dios no castiga, Dios es amor y amor y amor. Ya les di ejemplos, ¿no? Dios desde la antigüedad Dios castigó por medio del diluvio, a Sodoma y Gomorra, a muchas naciones también, a su mismo pueblo también, a Israel. Y bueno, vamos a ver que Él también, en la actualidad también, Él está castigando, derramando su ira sobre los impíos. Y a futuro también en la gran tribulación, y también lo derramó sobre su Hijo amado, sobre su único Hijo, ahí en la cruz. Bueno, continuamos. Dice impiedad. ¿Qué es la impiedad? Esto indica pues una falta de reverencia, una falta de devoción y culto sincero al Dios verdadero. Es una relación defectuosa con Él. Entonces la impiedad es la irreverencia contra Dios, contra un Dios santo y justo. Dice injusticia. La injusticia pues se refiere al resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter y la ley de Dios en pensamiento, palabra y hecho. La injusticia describe pues la inmoralidad, actos desobedientes consigo mismo y contra los demás. Entonces, refiriéndonos a la impiedad y a la injusticia, son prácticas del hombre pecador, del hombre no regenerado. Continuamos. Dice, detienen con injusticia la verdad. Los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. El hombre está desprovisto de justicia personal. El rechazo de la justicia de Dios en el Evangelio ha llevado al hombre a cometer todo acto de injusticia e inmoralidad. Además, el rechazo de la verdad conduce a la aceptación de la mentira y como resultado vive en el error y en las tinieblas. El hombre ha rechazado la verdad de Dios, tanto la escrita, es decir, la Biblia, como la encarnada, es decir, al Señor Jesucristo.
Vamos con el versículo 19. Dice la nueva traducción viviente. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Dice la Reina Valera. Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vemos acá que el Creador, nuestro Creador, el Creador no dejó al ser humano en ignorancia, sino que se reveló al hombre, al ser humano. Aquello que de Dios se conoce en la creación es manifiesto entre ellos. Dios no los ha dejado sin una revelación de Él mismo. Dios se ha manifestado por medio de su creación. Versículo 20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice la Biblia en la Reina Valera, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto pues es una referencia específica a los dos atributos que se mencionan en este versículo. Entonces, Dios nos ha dado una revelación general que es obvia tanto en la creación como en la mente del hombre, como en nuestra conciencia. Continuamos, dice, desde la creación del mundo se han exhibido dos rasgos invisibles de Dios para que todos lo podamos ver. ¿Cuáles son esos rasgos? De parte de Dios, su eterno poder y su deidad o divinidad. ¿Qué es su eterno poder? Por lógica, pues, es necesario que el Creador, quien hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor y lo sustenta todo el tiempo, sea un ser de poder formidable, poder infinito, un poder como nadie, ningún ser humano o ninguna cosa creada lo tiene. Deidad se refiere pues a su naturaleza divina, en particular pues su fidelidad, su bondad, su gracia. Dice la Biblia, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Vemos acá que la creación transmite pues un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios. El argumento aquí es claro, ¿no? La creación exige un creador, el diseño exige un diseñador, y al contemplar pues el sol, la luna, las estrellas, cualquiera puede saber que hay un Dios. Dice la Biblia, no tienen excusa. Dios hace responsables a todos los hombres al no querer reconocer lo que Él les ha mostrado de sí mismo en su creación. Incluso aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio han recibido un testimonio claro sobre la existencia y el carácter de Dios, pero la mayoría de ellos han preferido suprimirlo. En la respuesta a la pregunta, porque he escuchado varias preguntas, siempre esta pregunta que dicen, ¿y qué de los paganos? ¿No? La respuesta es, no tienen excusa. Dios se ha revelado a ellos en la creación, pero no han respondido a esta revelación. De modo que las personas no son condenadas por rechazar a un Salvador, a un Cristo del que jamás han oído, sino que son condenadas estas personas por el conocimiento que poseen acerca de los atributos de Dios y no lo glorifican ni lo glorificaron. Ese es el caso de las personas que nunca escucharon el Evangelio, y que tampoco escucharán el Evangelio en algunas tribus, ¿no? Dios les ha revelado por medio de la creación, les ha dado una conciencia, pero muchas personas en la antigüedad no quisieron reconocerlo, no quisieron alabarlo, no quisieron glorificarlo, y pues hicieron otras cosas, ¿no? Que ya lo veremos aquí en los siguientes versículos. Vamos al versículo desde el 21 hasta el 23. Bueno, el versículo 21, vamos a ver acá el rechazo del conocimiento que Dios les había dado. Versículo 21.
Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Versículo 21, ¿no? Dice, habiendo conocido a Dios. Entonces, pues, el hombre es consciente de la existencia, es consciente del poder y la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general que Dios les ha dado. Pues, ¿no? Lo vimos en el versículo 19 y 20. Entonces el problema no es que el hombre no conocía a Dios, sino que sí lo conocía, y aún así rehusó de glorificarlo como a Dios. Por lo tanto, la humanidad no tiene excusa. En lugar de glorificar a Dios, transformamos pues nuestra idea de Él en formas e imágenes más cómodas para nuestras mentes oscuras y corruptas. En su vanidad, pues el ser humano, el impío, el hombre pues ha despreciado a Dios y ha pretendido rebajarlo al nivel de una criatura. La razón para la ira de Dios es que tienen un conocimiento experimental, es decir, de su eterno poder y de su divinidad, pero el ser humano la rechaza. Dice la Biblia, no le glorificaron como a Dios. Debemos entender que el fin último del hombre es glorificar a Dios. Y las Escrituras exigen siempre el cumplimiento de este propósito, ¿no? Entonces glorificarlo es honrarlo, reconocer sus atributos y alabarlo por sus perfecciones. Glorificarlo es reconocer su gloria y exaltarlo por ella. Y no darle la gloria debida a su nombre es la afrenta más grande del ser humano a su Creador. No le dan el lugar que le corresponde por lo que es y lo que ha hecho. Seguimos, dice, ni le dieron gracias. Se negaron a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutaban provenían de Dios. Entonces no solo le niegan pues el reconocimiento, sino también la gratitud. Vemos acá que el orgullo y la vanidad han conducido al ser humano a la ingratitud. Habiendo conocido a Dios por sus obras, no le glorificaron por lo que es, ni le dieron las gracias por lo que Él ha hecho, ¿no? Dice, se envanecieron en sus razonamientos. La búsqueda de significado y propósito por parte del ser humano solo produce conclusiones vanas e incoherentes. La enemistad con Dios ha producido pues una regresión moral y espiritual en el ser humano. El hombre ha seguido los dictados de sus propios razonamientos y ha intentado conocer a Dios mediante la sabiduría humana en lugar de conocerlo por la fe. Buscan argumentos humanos para sustituir al Creador y su obra evidente. Y en lugar de ello, se entregaron a vanos razonamientos y filosofías acerca de otros dioses, y como resultado perdieron la capacidad de ver y pensar con claridad. Seguimos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Tan pronto el ser humano rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Las tinieblas han cubierto su mente y en su rebeldía no ha querido glorificar al Dios que lo ha creado. Vemos acá que necio significa sin discernimiento. Corazón, el corazón pues siempre es la mente, no es acá el corazón no se refiere al órgano que tenemos aquí en el pecho, que es parte del sistema circulatorio o del sistema, sino que cuando se refiere a corazón está hablando de la mente. Es el centro vital de los sentimientos, de la voluntad, del intelecto. Y acá pues nos damos cuenta que la persona impía es un ser en tinieblas. Versículo 22.
Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Versículo 22 dice la Reina Valera, profesando ser sabios se hicieron necios. Acá nos damos cuenta que el hombre, el ser humano, racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar y creer en sus propias filosofías acerca de Dios, acerca del universo y acerca de él mismo. Nuestro rechazo de la revelación general de Dios no nos hace mejores o más inteligentes, ¿no? En lugar de eso, hace que la humanidad se envanezca en sus razonamientos y hace que su necio corazón se entenebrezca y nos volvamos necios. Y parte de su juicio contra nosotros es el permitirnos sufrir el daño que nuestro propio pecado nos causa. El hombre envanecido ha afirmado que es sabio, pero en esa afirmación ha puesto de manifiesto su verdadera condición. Se hicieron necios. ¿Qué significa esta frase? Significa volverse fatuo, volverse estúpido. Entonces, el colmo de la estupidez humana es rehusar dar gloria a Dios, a nuestro Creador, a nuestro sustentador, al Todopoderoso. Estas dos cosas siempre caracterizan pues a aquellos que rechazan el conocimiento de Dios, ¿no? Se vuelven a la vez insufriblemente soberbios y profundamente ignorantes. Se volvieron necios por rechazar el principio de la sabiduría, como vemos eso en Job capítulo 28, en Salmo capítulo 111, en Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 9 y Proverbios capítulo 15, y habla pues, ¿no?, del principio de la sabiduría. Siempre les doy el libro y el capítulo nada más, no les doy el versículo para que ustedes también lo lean todo el capítulo, tengan el hábito de leer. Bueno, vamos al versículo 23. Dice el versículo 23, nueva traducción viviente. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Versículo 23. La Reina Valera dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Es decir, pues, sustituyen con adoración de ídolos el culto al Dios verdadero. Los historiadores informan que muchas culturas antiguas no tenían ídolos en un principio. El primer registro bíblico de idolatría tuvo que ver con la familia de Abraham en Ur. Lo vemos eso en Josué capítulo 24. Bueno, vemos también que el primer mandamiento prohíbe la idolatría, ¿no?, en Éxodo capítulo 20. Y los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de Dios, siempre ridiculizaron a los que en su necedad practicaban la idolatría, ¿no? Vemos ahí en Isaías capítulo 44, Según de Reyes también, capítulo 17. Aunque los dioses falsos que los hombres adoran no existen como tales, ¿no? Los demonios son los que se encargan con frecuencia de representarlos, como dice en 1 Corintios capítulo 10. Cuando las personas están pues reverenciando, idolatrando, adorando, venerando ídolos, están adorando a los demonios, dice la Biblia. Seguimos. De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos pues la degradación espiritual del ser humano, ¿no? Después de haber rechazado la luz de la revelación que Dios les dio. El hombre se entregó a la idolatría y a la corrupción tanto espiritual como moral.
El hombre en su necedad se entregó a la tarea de hacer ídolos en semejanza de seres humanos y animales, convertirlos en objeto de culto. Miren lo que hace el ser humano impío. Al inmortal e incorruptible Dios pretenden representarlo por medio de imágenes de hombres y de animales mortales y también corruptibles. El ser humano pretende hacer visible al Dios invisible. Esa actitud humana es repudiada rotundamente por el Dios Santo. El hombre es instintivamente religioso. Ha de tener algún objeto de adoración. Cuando rehusó adorar al Dios viviente, se hizo otros dioses de madera, de piedra, de algún otro material, representando al hombre, a algunas aves, cuadrúpedos, a reptiles. Y recordemos que el ser humano se vuelve semejante a aquello que adora. El hombre se vuelve semejante a aquello que adora, que venera, que idolatra. Entonces, al ir degenerando su concepto de la deidad, su moralidad también se degenera. Cuando un ser humano adora a ídolos, adora a demonios, ya les comenté hace un momento. Y Pablo lo declara esto, ¿no? Pablo declara que las cosas que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios y no al Dios verdadero, no al Dios de la Biblia, no al Dios creador, no al Dios todopoderoso. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a pasar aquí ya a otro bloque, del versículo 24 hasta el 32. Vamos a ver acá el resultado del rechazo del conocimiento que Dios nos ha dado, ¿no? Desde el 24 hasta el 32. Vamos a ver acá que esta sección describe la caída en espiral que viene como resultado de la ira del abandono divino en la vida del ser humano, a quien Dios abandona a su propio pecado. Acá pues Pablo va a mostrar la esencia, versículo 24-25, va a mostrar la expresión, versículo 26-27, y también el alcance, versículo 28 hasta el 32, ¿no? de la pecaminosidad del ser humano. Versículo 24 dice, vamos a ver acá, entregados a la inmundicia. Dice el versículo 24, nueva traducción viviente. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Acá veremos pues que a los hombres que se dedican a abandonar a Dios, Dios los abandonará también de esta manera, ¿no? Permitirá que pequen y sufran las consecuencias del caso. En su justa ira y juicio, Dios entrega al hombre al pecado que sus mentes malvadas desean, permitiéndonos experimentar el resultado autodestructivo del pecado. Y muchas veces erramos, muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que es la misericordia o la bondad de Dios la cual permite al ser humano continuar en pecado. No es eso. En realidad es su ira lo que nos permite seguir destruyéndonos con el pecado. Aquí vamos a ver pues, ¿no? que tres veces se dice que Dios los entregó, es decir, los abandonó. Entregar equivale pues a abandonar. En un acto judicial, Dios soberanamente abandona o entrega al hombre para que éste continúe haciendo lo que desea hacer. Vemos acá pues que el abandono, por lo tanto, no es permisivo, sino
judicial. Continuamos con la Biblia, dice, a la inmundicia. Se refiere aquí pues a la inmoralidad sexual, la cual pues comienza en la mente y pasa a actos vergonzosos con el cuerpo. Dice, los entregó a la inmundicia en el versículo 24, a pasiones viles, dice en el versículo 26, y a una mente reprobada, dice en el versículo 28. En otras palabras, la ira de Dios se abatió sobre la personalidad entera del ser humano. Seguimos con la Biblia, con el estudio de las Escrituras. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. Como respuesta a las malvadas concupiscencias de sus corazones, Dios los entregó a la impureza sexual. Y vemos acá, pues, ¿no? Adulterio, fornicación, obscenidad, prostitución, etc. Sus mentes han rechazado a Dios y por lo tanto están bajo juicio divino. Sus mentes están en oscuridad, están confusas y afectan al lugar donde se asientan los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Dice la Biblia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La vida vino pues a ser para ellos un continuo de orgías sexuales en los que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos al versículo 25. Vamos a ver acá por la situación lamentable. Versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es una negación de la existencia de Dios y su derecho a ser obedecido y glorificado. Cuando dice la verdad de Dios, podría ser pues una referencia a la revelación dada por Dios, o tal vez al mismo Dios, ¿no? Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Cuando dice la mentira, cuando dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es una referencia a la idolatría. Los ídolos son vanos, son mentira, en el sentido de que no son dioses, sino demonios engañadores. También lo vemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 32. Entonces, pues, en cada rebelión y desobediencia contra Dios, cambiamos la verdad de Dios por la mentira de nuestra propia elección y ponemos a las criaturas antes que al Creador. Dice la Reina Valera, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ya vimos pues que un ídolo es una mentira, una falsa representación de Dios. Un idólatra adora la imagen de una criatura y de esta manera insulta y deshonra al Creador, que es eternamente digno de honra y gloria, no de insulto. Pablo hace una distinción entre el Creador y las criaturas. Seguimos. Dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mientras que la creación es temporal y no debe ser adorada, el Creador es digno de ser adorado y bendecido por los siglos, es decir, eternamente. Vamos a los versículos 26 y 27, ¿no? Entregados a pasiones vergonzosas. Versículo 26. Dice el versículo 26. Por esa razón Dios los abandonó a sus
pasiones vergonzosas, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La palabra pasiones significa sentimientos, pues, ¿no? Tanto buenos como malos, pero en el Nuevo Testamento se usa solo en sentido negativo. Vemos ahí en Colosenses capítulo 3, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Acá, cuando dice, pues aún sus mujeres, mejor traducido sería, pues, sus hembras, ¿no? Porque para mujer es otro término griego. Acá en el manuscrito griego, en este versículo, para sus mujeres es otra palabra. Entonces sería, pues, aún sus hembras cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Vemos acá que el uso natural del sexo fue dejado de lado y practicaban, pues, homosexualismo, lesbianismo y sodomismo. El uso natural del sexo es el que Dios ha ordenado, es decir, la relación heterosexual dentro del matrimonio. El ser humano, sin embargo, en su estado de rebeldía se entregó a la práctica sexual contra naturaleza, es decir, contraria al diseño establecido por Dios desde el principio de la creación, en Génesis capítulo 2. Versículo 27, vamos a ver ahora a los varones. Dice versículo 27, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿No? Versículo 27, Reina Valera, dice la Reina Valera, y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Vimos acá ya pues que en el versículo 26 apunta a la degradación moral de la mujer, y este versículo, el versículo 27, señala la misma práctica entre los hombres. Acá, igual que en el versículo 26, este vocablo los hombres, también en el texto griego se traduce como los machos, ¿no? Son palabras, los machos, la palabra griega significa machos, ¿no? Entonces acá Pablo pues nos indica que los varones también se entregaron a las mismas prácticas homosexuales que las mujeres. Continuamos con la Biblia. Dice, se encendieron en su lascivia unos con otros. Encender significa quemar, arder, ser consumido, inflamarse. Y la palabra lascivia significa deseo. Y tiene que ver con la actitud de posesionarse por cualquier medio de lo que se desea alcanzar. Entonces este versículo nos dice que estos machos, estos impíos, ardían de deseo unos por otros. Continuamos el estudio de las Escrituras. Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Esta frase enfáticamente condena las prácticas homosexuales. La frase hecho vergonzoso sugiere la idea de algo repudiable y obsceno. Dice la Biblia, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El vocablo extravío es un calificativo para describir las prácticas perversas del ser humano, particularmente pues respecto del uso del sexo. El ser humano recibe el justo y pleno castigo con su extravío, en lo referente a las prácticas sexuales contrarias a lo establecido por Dios. Pasamos ahora al versículo 28. Vamos a ver acá pues al ser humano, al impío,
entregado a una mente reprobada. Versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Versículo 28, la Reina Valera dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Aquí hay un contraste, aquí hay un contraste notable, ¿no? Vemos que el ser humano rechaza a Dios como creador, como sustentador, y vemos que también Dios los abandona en sus pecados. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Ya vimos anteriormente, ¿no? Que entregar significa abandonar, significa que Dios los abandonó, que los dejó en sus pecados, los dejó ahí que sigan en su lodo. Reprobada significa que tienen una mente entregada al mal. Dios los dejó en su condición de depravación y corrupción espiritual. La capacidad mental del hombre está entenebrecida por el pecado, de modo que los pensamientos del hombre se proyectan por caminos diferentes a los caminos de Dios. Dice la Reina Valera, para hacer cosas que no convienen. La condición pecaminosa del ser humano hace que éste practique cosas que ofenden la santidad de Dios en cuanto a lo espiritual, a lo moral y a lo social. Vamos con el versículo 29, lo que llena al hombre, lo que llena al ser humano. Versículo 29, Nueva Traducción Viviente, dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Bien, la Reina Valera en el versículo 29 dice, estando atestados. Es decir, el ser humano está lleno de toda maldad. Atestado significa estar lleno, ¿no? Ya, vemos acá que el ser humano está lleno de toda maldad. Seguimos, dice, de toda injusticia. El hombre está desprovisto de la santidad que Dios demanda para entrar en su presencia. El ser humano vive de espaldas a Dios y es desobediente a su ley moral. La Reina Valera dice fornicación. Y en el texto griego no dice porneia o porneia. Ya, en el texto griego no dice porneia, equivalente a fornicación. Bueno. Dice perversidad. Ahí sí. Del griego pornería. Parece que ahí agregaron la palabra fornicación, pero bueno. En el griego dice pornería, que significa perversidad. ¿Qué significa, pues, iniquidad, perversión en todo el sentido? Seguimos con el estudio, la palabra avaricia. Avaricia, pues, es el deseo incontrolable e insaciable de acumular riquezas o cosas materiales, aun cuando haya que dañar a alguien. La palabra maldad. Maldad es la maldad desprovista de misericordia hacia otras personas. Son las malas intenciones, es el deseo de dañar a otros. Llenos de envidia. Llenos de envidia, pues, es el resentimiento de no poder tener lo que otros tienen o no poder hacer lo que otros hacen. Siguiente palabra dice homicidios. Es el asesinato premeditado e ilegítimo de otra persona. Contiendas. Contiendas, pues, son las disputas, los conflictos, pleitos, discusiones violentas.
engaños y malignidades. En el texto griego dice engaño de carácter malicioso. Se refiere pues a los engaños premeditados con el fin de hacer daño a alguien. Vamos ahora sí, versículo 30. Versículo 30, pues vamos a ver acá la clase de gente que produce el pecado. Dice el versículo 30, nueva traducción viviente. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Comenzamos con la palabra murmuradores en la Reina Valera, versículo 30. Dice murmuradores. Es alguien que derrama veneno contra su prójimo mediante su hablar en secreto o al oído de alguien. La siguiente palabra, detractores, son los que hablan mal de otros con el fin de desprestigiarlos. También encontramos que dice aborrecedores de Dios. Son las personas que odian a Dios, son impíos. Injuriosos, son insultadores, menospreciadores, aquel que con orgullo y crueldad trata de manera insolente a un semejante. Soberbios, son aquellos que quieren estar por encima de otros, los que tienen afán de protagonismo. La siguiente palabra dice altivos. Un altivo pues es el fanfarrón, el que hace falsas promesas con el objeto de obtener ganancias personales. Dice la Biblia, inventores de males. Son los que se dedican a promover, a crear, a producir, a desarrollar males y nuevas formas de maldad. Y en este versículo terminamos con esta frase que dice desobedientes a los padres. Son rebeldes contra la autoridad paterna. Y esta pues es una característica marcada para los últimos tiempos, ¿no? Según de Timoteo capítulo 3. Pero tenemos que recordar que el mandato divino es que los hijos obedezcan a sus padres. Eso lo vemos en Efesios capítulo 6. Bueno, continuamos con el versículo 31. Versículo 31 dice, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Bueno, versículo 31, la Reina Valera dice necios. ¿Quién es un necio? ¿Quiénes son los necios? Bueno, dice sin entendimiento, son personas sin entendimiento, carentes de discernimiento moral y espiritual. Siguiente palabra, desleales. Son aquellos que no cumplen lo prometido. Son quebrantadores de promesas, de compromisos y de contratos, siempre que ello sirva a sus propósitos. La siguiente frase dice, sin afecto natural. Es decir, sin amor hacia la familia. Actúan con total menosprecio de los vínculos naturales y de las obligaciones que les corresponden. La Reina Valera dice implacables. Esta palabra no existe en los manuscritos griegos. Dice sin misericordia. Son despiadados, incapaces de tener compasión de otros. Y terminamos ya con el versículo 32 de la enseñanza de hoy día. Vamos a ver acá la conclusión. Versículo 32 dice, Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Versículo 32, en la Reina Valera dice,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Entonces, pues, estas personas tienen un conocimiento innato, no solo de que está mal hacer todo ello. El ser humano entiende que Dios se opone a tales prácticas mencionadas, pues, desde el versículo 26 hasta el versículo 31. El ser humano conoce el juicio, conoce el veredicto o el decreto de Dios. Dice la Reina Valera: los que practican tales cosas son dignos de muerte. Practicar significa, pues, significa hacer o desempeñar algo repetida o habitualmente, ¿ya? Hacer algo repetida o habitualmente. El ser humano habitualmente practica las cosas descritas en los versículos anteriores, sabiendo que la práctica del pecado acarrea la muerte, como está en Romanos capítulo 6. La práctica habitual evidencia la condición no regenerada de estas personas. Seguimos estudiando. Dice, no solo las hacen. Vemos acá que el ser humano, alejado de Dios, no conoce otro camino sino el que le conduce al pecado. Dice la Biblia, sino que también se complacen con los que las practican. El ser humano no solo se complace en su pecado, sino que también da su pleno consentimiento y aprobación a quienes hacen lo mismo. Bueno, mis estimados oyentes, hasta acá fueron la enseñanza de hoy. Hoy hemos visto que todos los pecados tienen su origen en que el ser humano no quiere honrar a Dios. El impío odia a Dios. Y por ese motivo estamos bajo la ira de Dios por no querer reconocer a Dios como creador, como sustentador. Pero debemos recordar que el Evangelio ofrece perdón de pecados a los que están en estado de rebeldía contra Dios, a los que se entregan a la práctica sexual contra naturaleza, es decir, contraria al diseño establecido por Dios desde el principio de la creación. Debemos saber que el Evangelio ofrece perdón de pecados a aquellas personas que se entregan a las prácticas homosexuales, a los que rechazan a Dios como creador, como sustentador, a aquellos que tienen una mente entregada al mal. El Evangelio ofrece perdón de pecados a aquellas personas que tienen avaricia, que están llenos de envidia, que crean contiendas, a aquellas personas murmuradoras, a aquellos que son aborrecedores de Dios, a aquellos que son injuriosos, soberbios, desobedientes a los padres, a aquellos que son necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, a aquellos que se complacen con los que practican estas maldades. El Evangelio ofrece perdón de pecados para todas estas personas. Si vemos la Biblia, vemos ahí que los cristianos que han caído en estos odiosos pecados pueden encontrar perdón y restauración confesando y abandonando el pecado. Hay una liberación completa para todos los que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y en tales casos, pues, ¿no? En tales casos son de gran importancia la ayuda y el consejo constantes. El Espíritu Santo da el poder de resistir a la tentación y de tener una victoria duradera. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 10. Algunos de los cristianos en Corinto, dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, habían algunos cristianos en esa ciudad, en esa iglesia, que son pruebas, o eran pruebas vivas de que los que hacen lo malo no tienen por qué quedar irrevocablemente ligados a ese estilo de vida. Entonces, mi estimado oyente, ya para terminar quiero decirte lo que es el Evangelio, es decir, la buena noticia.
La buena noticia, el Evangelio, es que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos, Él se levantó, en aquella tumba Él se levantó, Él resucitó con su inmenso poder, Él está vivo, Él está sentado en su trono celestial. Entonces te animo a que pongas tu fe, tu confianza en que el Señor Jesucristo, ¿no? Él murió por tus pecados, Él fue sepultado, pero Él también resucitó entre los muertos para darnos una vida nueva, para demostrarnos que Él es Dios. Debes también arrepentirte de tus pecados, ¿no? Todos los días pecamos con nuestras intenciones, palabras, hechos, miradas, acciones. Y necesitamos arrepentirnos día tras día, que nuestra vida sea una vida de fe, de confianza en lo que Cristo hizo en la cruz y en la tumba, y que también sea una vida de arrepentimiento continuo hasta el último día que estemos en esta tierra. Y número 3, debemos dar evidencias de una vida transformada, una vida cambiada, una vida nueva, para no vivir en una falsa seguridad de salvación, ¿no? Si vivimos nuestra vida tal como la vivíamos antes, y nos dijeron solamente que pongamos la fe, tal vez el día que nos vayamos de esta tierra nos demos de una gran sorpresa. Bueno, entonces, mi estimado oyente, te animo a eso, que pongas tu fe, tu esperanza en lo que Cristo hizo en la cruz y en la tumba, a que te arrepientas día tras día y que también des evidencias de una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada. Me despido ya en esta oportunidad orando. Gracias, Padre Santo Celestial, por aquellas personas que usted ha puesto, Señor, en nuestro camino, para que nos escuchen. Están ahí también a través de las redes, en el Facebook, en ambos Facebook que tenemos, también en el fanpage. A los que aún no han escuchado tu Evangelio, Señor, o los que ya me escucharon, bendito Dios, se lo pido, que usted haga una obra en ellos, Señor, porque usted es aquel que hace solamente esa obra, Dios. No es el ser humano, nadie lo puede hacer. Solamente usted tiene que intervenir para que la persona sea salva. Solamente es una intervención divina para poder alcanzar la salvación, para poder estar en Cristo. Que usted sea, Señor amado, haciendo una obra en la vida de ellos, y que entren a este proceso también de la vida cristiana, que busquen también un lugar donde congregar, donde se predique expositivamente, donde se enseñe la Biblia tal cual, donde no haya margen para la manipulación, para el engaño. Guíalo, Señor, a iglesias donde se predique de nuestro Señor Jesucristo, donde se predique la verdad, donde se les capacite para que ellos también hagan el trabajo que nosotros hacemos, de predicar el Evangelio en las calles, buses, mercados, en cualquier parte donde usted nos lleve, Señor, predicar el Evangelio a los impíos, de que Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, pero Él también resucitó entre los muertos. Eso predicó Pedro. El apóstol Pedro predicó eso en Hechos capítulo 2. Pablo también predicó lo mismo, eso en Hechos capítulo 17. Y el mismo Pablo también escribió eso en 1 Corintios capítulo 15, que el Evangelio trata de la obra del Señor Jesucristo. Y a los que también ya son creyentes, amado Dios, le pido a los nuevos convertidos también, amado Señor, que usted los siga ahí dando más conocimiento, que los siga haciéndoles crecer, amantísimo Dios, más en el conocimiento de su palabra, que profundicen también, que tengan esas ganas, ese amor por escudriñar las Escrituras. Y a las personas, a los hermanos que ya son maduros, que usted, bendito Dios, con estas enseñanzas los siga edificando, que sigan estando firmes,
y que también ya sean maestros, ya maestros en su palabra, bendito Dios, que ellos también enseñen su palabra tal cual usted quiere que le enseñemos, amantísimo Dios, que ellos extraigan así en cada versículo, extraigan la verdad de lo que el Espíritu Santo quiso decir en cada versículo, en cada capítulo, en cada texto, en cada libro. Gracias gracias le doy, amado Señor, por la vida de ellos. Gracias, Padre Santo Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.